Muchas gracias a todos. Bueno, pues vamos a ir avanzando en la mañana, vamos con nuestra tercera mesa de debate, nuestro tercer panel, y vamos a cambiar el foco. Los microprocesadores, los semiconductores, van a dejar de ser componentes y empiezan a ser estratégicos. ¿Dónde? En el sector de la defensa y también en el sector aeroespacial. Y es que los semiconductores forman parte de ese debate de seguridad. Por eso en este panel vamos a hablar de una doble vertiente. Por un lado, de los requisitos técnicos y regulatorios y por otro también del papel de la industria para dar salida a toda esa demanda. Y de todo esto les van a hablar los siguientes integrantes de la siguiente mesa que les paso a nombrar. En primer lugar, José Miguel Pascual, de Indra, David Pérez, de Arkimea, Roger Vilaseca, de Sener y Javier Martí, CTO de Das Photonics y coordinador de ICTS Micro Nano Fabs. Un aplauso para todos ellos. Aquí, no, es que, vamos, sí. Sí. Muy bien, buenos días. Vamos a comenzar a hablar de defensa y aeroespacio. Yo creo que todo el mundo sabe esto que es de la defensa y el aeroespacio, pero creo que es importante en el ámbito de lo que son los semiconductores, los microchips en general, tratar de ver cómo este sector está de alguna forma tirando un poco de la demanda y bueno, todos los aspectos en cuanto a retos tecnológicos, en cuanto a talento. Todo esto es un poco el objetivo de lo que vamos a tratar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es bien conocido que, y diría que estos sectores, especialmente de defensa, es lo que se llama un hot topic, ¿no? Últimamente hay mucha actividad, hay muchas prioridades en el ámbito de la defensa, en espacio igualmente, pero el sector de la defensa está claramente, digamos, tratando de avanzar de alguna forma en los mercados. Y todo esto es bien conocido que se debe a lo que es la situación geopolítica que últimamente pues, ha venido bueno, creando unas necesidades, una búsqueda en cuanto a la seguridad en el suministro. Está cambiando el sector, porque el sector, ahora se hablará de ello, tiene unas singularidades que son muy especiales, pero al mismo tiempo, digamos, tiene otras necesidades que también lo clasifican como un sector que es estratégico. Vamos a hablar de soberanía tecnológica, en todos los aspectos tecnológicos en los que, digamos, se habla en cuanto a cuál es la seguridad de suministro, de acceso a tecnologías. Todo esto es clave y estratégico porque afecta a la seguridad de las personas y, por lo tanto, las industrias al servicio de la defensa pues, tienen sus propias estrategias y, bueno, sin dejarlo apartado, porque hablaremos también del sector de espacio. El sector de espacio también ha sufrido un cambio muy importante en los próximos 10-15 años, fundamentalmente porque, bueno, antes era un mercado donde había grandes satélites con un coste muy elevado, una vida útil de los satélites que era de 15 años o de 20 años. Todo esto ha cambiado en los últimos, como decía, 10-15 años, porque ahora ya se habla de lo que es el New Space, de alguna forma, satélites pequeños que están dando, digamos, están insertados en lo que son las redes de comunicaciones o de sensores en la vida de las personas, y estamos recibiendo muchas informaciones y datos vía satélite cuando antes se recibían con redes terrestres. De alguna forma todo esto ha supuesto un empuje muy importante para el sector, un incremento en cuanto a las prioridades industriales, a los clientes que han exigido todas esas tecnologías y, al final, igualmente al talento, o sea, las personas que tienen que hacer que eso ocurra, ¿no? Bien, pues vamos a pasar a hablar de ello y
Para eso vamos a hacer una serie de rondas de participación en 3 ámbitos, fundamentalmente el primero pues hablando un poco de la singularidad y los retos que supone de alguna forma el ámbito de los microchips en sus distintas tecnologías, lo que es microchips electrónicos de radiofrecuencia y en fotónica integrada. Después pasaremos un poco también a hablar de prioridades y oportunidades, dónde está la industria. Y finalmente, cómo el talento contribuye en todo esto. Entonces, pasamos en primer lugar a José Miguel Pascual, de Indra, que nos comente un poco los aspectos en cuanto a los retos y singularidades que tiene el sector de la defensa y el espacio. Muy bien, pues muchas gracias. Es un privilegio poder contarles efectivamente cuál es nuestra visión de esta situación y la verdad que vivimos en un momento de reto tremendo. Y puntearé una serie de cosas, porque evidentemente esto daría para mucho, pero digamos que la defensa es un factor principal, es un sector muy relevante, pero no es el que lidera muchos de los desarrollos tecnológicos. Eso ya quedó atrás en el tiempo hace mucho y tenemos, por tanto, que esforzarnos mucho en utilizar tecnologías duales, en ser capaces de aplicar el desarrollo tecnológico que se presenta en muchos campos y aplicarlo dentro de lo que hacemos. Y centrarnos en aquellos nichos o aquellos elementos específicos que necesitan ser acelerados, pues porque no forman parte todavía de las necesidades digamos, industriales. Evidentemente tenemos que adaptar esos desarrollos, esa tecnología dual, las condiciones ambientales u otro tipo de condicionantes que pues necesitamos adaptarlo, la fiabilidad de los dispositivos, pero efectivamente centrando y coordinando elementos específicos y elementos generales, pues podemos tratar de resolver esos problemas del mundo de la defensa. Y hablamos no solamente de los chips, hablamos de las herramientas, de los medios de producción, hablamos de todo el ecosistema. El hacer los sistemas cada vez más pequeños, con menos consumo, menos peso, lo que se llama el swap, es un elemento crítico en los sistemas militares. Hacerlos más compactos, la interconexión, en la mesa anterior justo se ha hablado mucho de interconexión, es crítica para ese tipo de sistemas. Tenemos que acelerar también la innovación, tenemos que acelerar, por un lado, los desarrollos que hacemos, hacerlos más rápidos. Los programas de defensa tardan mucho tiempo en desarrollarse, hay que aprovechar y reutilizar toda la tecnología disponible. Y también tenemos que acelerar la utilización de la tecnología disponible para tener ventaja antes que nuestros adversarios, enemigos, competidores, como lo queramos llamar, en función del grado de conflicto que podamos tener. Hay que acelerar, y para acelerar la convergencia tecnológica es una herramienta fundamental. Aquí se ha hablado mucho de tecnología fotónica. La tecnología fotónica, conjunto con las otras tecnologías en diversos grados de integración, es una base importante, la convergencia tecnológica. La soberanía, por supuesto, es fundamental. La defensa es un espejo de la capacidad industrial. La resiliencia y la posibilidad de tener la capacidad que es necesaria en la situación actual de defensa necesita inversiones y necesita esos medios de producción y esas capacidades, que incluyen también sistemas y capacidades de sistemas maduros. O sea, hablamos muchas veces de los chips del futuro, de los elementos del futuro, pero también hay muchos elementos que por problemas de precio, por problemas digamos, de competencia, terminan desapareciendo del mercado y terminan en otros países, y eso también es fundamental protegerlo. Muy bien, David, en tu caso, Arquimia, que ha venido históricamente trabajando muy en espacio, últimamente y también de forma importante en defensa, ¿cuál es un poco tu visión en cuanto a lo que es esos retos fundamentales? Bueno, pues nosotros, que estamos especializados en el diseño de circuitos electrónicos, consideramos que el tema de la defensa que el tema de la microelectrónica para defensa y espacio no es solo un tema tecnológico, es un tema profundamente estratégico, ya que necesitamos que en Europa haya capacidad para diseñar y fabricar nuestros propios chips para poder garantizar tanto el acceso al espacio como la seguridad de nuestra defensa. Por lo tanto, estamos hablando de soberanía estratégica, ¿no? Y aquí la soberanía estratégica no solo se mide en el número de fábricas o nodos de silicio. Necesitamos tener
un control completo de la cadena de valor, desde la innovación, el diseño, el desarrollo de bibliotecas de IPs, hasta la fabricación y la verificación de chips que sean seguros y confiables para que se puedan utilizar en todos nuestros sistemas y podamos acceder al espacio y garantizar la defensa de forma controlada, ¿no? Además, los retos que tenemos en espacio y defensa son muy diferentes a los sectores de gran consumo. Podemos hablar de obsolescencia. Nuestros programas, como habéis comentado, pueden llegar a durar 15 o 20 años. Sin embargo, en la electrónica de consumo tenemos chips nuevos cada 2 o 3. Cuando queremos hacer uso dual de la tecnología, nos encontramos con que o bien tenemos que hacer acopio de componentes que pronto van a dejar de estar disponibles en el mercado, o bien rediseñar sistemas en mitad de su vida útil, con lo cual pues vemos que hay un pequeño desfase entre el mundo comercial y el mundo de la defensa y el espacio. También me gustaría hablar del reto de la dependencia de terceros países. Esto es algo que hemos vivido durante la crisis de los semiconductores. Problemas con la cadena de suministro, retrasos, sobrecostes y un gran etcétera, ¿no? En espacio y en defensa, la dependencia de terceros países no es solo un problema logístico, es un problema que puede comprometer la seguridad de nuestros sistemas de defensa y puede comprometer el acceso al espacio. Tampoco podemos olvidarnos de la seguridad embebida. Un chip puede ser la puerta trasera invisible que comprometa cualquier sistema. Por lo tanto, necesitamos que para diseñar nuestra microelectrónica haya bibliotecas de IPs que estén controladas institucionalmente, que sean seguros y que nos permitan desarrollar chips que garanticen la seguridad y el acceso al espacio. Y el último tema que me gustaría tocar en este punto de retos es la fiabilidad que tenemos o que es imprescindible en nuestro sector. Aquí hablamos de satélites que están expuestos a radiación, a temperaturas extremas, a sistemas de defensa sometidos a vibraciones, a choques térmicos. Por lo tanto, en nuestro caso, y con esto termino, la fiabilidad no es una opción, es algo totalmente indispensable si queremos garantizar que nuestra microelectrónica sea algo imprescindible en nuestro sector. Muy bien. En el caso de Sener, Roger, ¿cuál es un poco la situación? Sener es una empresa que tiene una posición muy relevante, un líder claramente en el ámbito del espacio desde hace muchos años, también con actividades en defensa. ¿Cómo veis estos aspectos, digamos, de los retos que estáis sufriendo y digamos, afrontando cada día? Sí, voy a intentar complementar un poco lo que han comentado. Sí que hay un aspecto que es relevante en espacio, que es el tema de la radiación. O sea, en respecto a lo que es la Tierra, en el espacio tienes la radiación del Sol, básicamente, que entonces te pueden degradar tu componente, y esto limita bastante el tema del dual use. Por ejemplo, hay muchas tecnologías que son terrestres que si las pasas a espacio, pues tu procesador pues se va a resetear o puede incluso fallar o quemarse por temas de radiación, ¿no? Entonces, ahí se necesitan caracterización. Hay también un esfuerzo últimamente con todo el tema del New Space de los propios fabricantes de radiar sus componentes. Entonces, empiezan a sacar versiones de componentes que ya son lo que llaman Enhanced Products o Space Enhanced Product. Entonces, están ya pensados para funcionar en órbita. Y claro, esto es una limitación que es bastante relevante. El otro tema es el bajo volumen, aunque esto es algo a lo que estábamos acostumbrados. En el mundo espacial era normal tener que fabricar una oblea solo para tu proyecto. Entonces, era relativamente normal tener un año de plazo de entrega, tener costes elevados, no recurrentes, porque te tenían que hacer una oblea solo para ti, porque querías medir al 100% por temas de fiabilidad, ¿no? Entonces, esto es algo que, digamos, en espacio veníamos de un sector que estaba basado en lo que era el broadcast de televisión. Entonces, el broadcast generaba una cantidad de dinero enorme para los operadores de satélite. Esto ya ha desaparecido, ahora tenemos pues las plataformas, el video on demand, todo esto que ha cambiado el paradigma, ¿no? Entonces, lo que es el espacio ha quedado un poco lo que son misiones científicas, que esto sigue siendo unos satélites muy particulares que se piden
pues a nivel de gobiernos o que sea, o científicos, ¿no? Para explorar el universo, explorar el planeta, ¿vale? Esto sigue estando y esto es muy particular. Y luego está lo que sería el New Space, que esto aquí lo que vendemos ya son cantidad de datos. Entonces, necesitas unos satélites que sean eficientes, o sea, en el sentido de que tú en el satélite tienes unos paneles solares que te dan una energía y solo tienes esa energía, no puedes consumir más que eso. Entonces, al final, la eficiencia de tu satélite, qué cantidad de datos puedes transmitir con esa energía, pues va a determinar cuántos clientes puedes dar servicio, ¿no? Entonces, esto es lo que está surgiendo en el New Space, estas constelaciones. Tenemos, bueno, Starlink, los americanos, que han lanzado más satélites de los que había en órbita hasta ese momento. O sea, el Starlink ha multiplicado por 4 los satélites que hay en órbita. Y claro, es una presión muy fuerte, o sea, de precio también, de ir a bajar, ¿no? el coste del satélite. Muy bien. Somos todos conscientes, estamos oyéndolo en las noticias siempre que bueno, se están produciendo inversiones muy importantes. El sector, la Comisión Europea anunció 800.000 millones de inversión. Hay un programa SAFE que es de 150.000 millones para implementar capacidades tecnológicas. La Comisión Europea va priorizando en sus líneas lo que es la defensa y el espacio. Entonces, de alguna forma, en ese entorno de, digamos, alta inversión, de alguna forma, en los próximos años, sí me gustaría conocer cuál es vuestra opinión sobre un poco las prioridades, conociendo lo que es el entorno, las singularidades, lo que necesita la industria, lo que se necesita por parte de los clientes que solicitan a la industria, cómo canalizar de alguna forma esas recomendaciones, esas sugerencias en cuanto a las inversiones de cara a que las prioridades tecnológicas estén claras. Empezamos otra vez por José Miguel. Sí, pues bueno, la verdad que son muchas las necesidades, con lo cual lo mismo va a sonar esto a la carta de los Reyes Magos, pero hay que decir que es necesario. O sea, si queremos tener una soberanía que la soberanía no quiere decir que lo hagamos todos, sino que haya una interdependencia equilibrada con nuestros aliados, pero tengamos un balance y una capacidad propia suficiente, ¿no? Entonces, esas prioridades, pues está efectivamente la adaptación de esos circuitos y esos elementos que no están disponibles comercialmente en el mundo civil / dual, ¿no? La radiofrecuencia de potencia, por ejemplo, es crítica para tener superioridad electromagnética en el ámbito radar, guerra electrónica, en espacio. También la radiofrecuencia integrada, hacer chips de radiofrecuencia más pequeños, funciones integradas mucho más compactas con tecnologías silicio-germanio, CMOS, otras tecnologías, tratar de mejorar el mixed signal, el interconexionado y los sustratos, ¿no? Que a veces no hablamos mucho de los sustratos y es muy importante la interconexión y evitar cableados, o sea, todo lo que permite compactar es una prioridad. Y juntar esos mundos civil, dual, digamos, adaptado, pero que proviene de esa tecnología y las funciones específicas requiere, lo has mencionado, el tener librerías de funciones que estén disponibles, librerías que unas vendrán de asociaciones y colaboraciones entre empresas de defensa, otras serán específicas de cada propia empresa, otras vendrán de la disponibilidad de chips comerciales, pero esas librerías y todos esos elementos hay que integrarlos con tecnología de System in Package, con tecnología de empaquetamiento que permita hacer más rápido lo que ahora hacemos. También resolver cuellos de botella. En Europa estamos claramente retrasados en radiofrecuencia de potencia y en digitalización, pero tenemos ciertas capacidades. Pero es que en FPGAs la situación es desastrosa, o sea, es absolutamente nada. Entonces, quizá la realización de funciones de ASICs para ciertas funciones permita aliviar en un transitorio ese tipo de situaciones. Y más allá, ¿qué hay más allá? Hay que mejorar las cosas y efectivamente hay que integrar otras tecnologías. La fotónica, integrándola dentro de la electrónica como un factor multiplicador, un factor que permite hacer las cosas mejor, que no quiere decir sustituir la electrónica, sino complementarla. Hay funciones específicas y hay que ver cuáles son esas funciones que sí que tienen una ventaja por parte de la fotónica y son componentes especiales, esenciales que hay que realizar. Y
por supuesto, hay áreas naturales de la fotónica, la cuántica, las comunicaciones ópticas, las comunicaciones seguras que hay que explotar. Pero habéis mencionado también el ecosistema completo. O sea, tenemos que tener acceso al ecosistema completo. Cuando se hace algo, pensar que cubres desde la investigación hasta la fabricación, pasando por todos los pasos intermedios. Porque no se trata de tener una fábrica, se trata de tener una capacidad, y esa capacidad hay que alimentarla y desarrollarla. La electrónica de potencia o la electrónica de amplificación continúa evolucionando. Hay que ver qué hay más allá de lo que ahora mismo se está poniendo. Y no olvidemos, no creemos que está todo hecho al revés. Estamos empezando a ser conscientes. Ayer muchas foundries no querían trabajar con defensa. No estamos hablando de tiempos pretéritos. Prácticamente esto ha cambiado por razones obvias de un día para otro. Por lo tanto, tenemos que conseguir mucha experiencia en este tema. Bien, David, en tu caso, ¿cuál crees, si tuvieras, digamos, capacidad de influir en cómo dirigir esas prioridades? Bueno, pues a ver, enlazando un poco con el tema anterior y cosas que ha comentado José Miguel, las prioridades estratégicas en espacio y defensa, pues no podemos pensar en que la competición está en tener nodos de última generación para competir con Asia o Estados Unidos. Aquí tenemos necesidades diferentes. Nosotros pensamos que debemos garantizar la soberanía en el diseño y en el desarrollo de IPs. Necesitamos controlar las bibliotecas de diseño, que es algo que también ha comentado José Miguel, y debemos liderar el mercado en el desarrollo de chips seguros y libres de puertas traseras. En cuanto a las bibliotecas de IPs, también a veces nos encontramos en que cada empresa está desarrollando sus propios bloques. Con lo cual, sí que pensamos que sería interesante que haya un desarrollo coordinado e impulsado por la Unión Europea de bloques de IPs que estén al servicio de todas las empresas, que se financien con fondos públicos y sobre todo que no salgan de Europa o que no salgan sin control, ¿no? Con el tema de la fabricación, pues también necesitamos disponer de servicios Lab to Fab. En espacio y defensa no hablamos de producciones de millones de unidades, hablamos de series de unos pocos miles. Y incluso cuando hay tecnologías disponibles en Europa, como puede ser la de 65 nanómetros, cuando queremos hacer uso de ellas, nos encontramos con que los volúmenes de producción son muy bajos para el modelo de negocio de estas foundries, con lo cual se dificulta mucho el acceso, ¿no? Entonces, otra de las cuestiones sería tener líneas de producción flexibles y apoyadas institucionalmente, de forma que se garantice el acceso a estas tecnologías. No hay que olvidar que nosotros estamos produciendo chips de un enorme valor estratégico y que la importancia no es el tamaño del pedido, es el destino final que van a tener esos chips, cómo van a garantizar que nuestros sistemas de defensa sean fiables, sean robustos, sean resistentes a ataques y que tengamos un acceso al espacio controlado. Y por último, pues me gustaría hablar de tener contratos de aplicación real. Tampoco necesitamos tener subvenciones para desarrollar prototipos que nunca se utilizan. En las empresas lo que necesitamos es desarrollar productos que sean comercializables, que tengan cabida en el mercado, y necesitamos que haya una continuidad entre las inversiones en investigación y el acceso al mercado. Bien, Roger, en tu caso, digamos, esas inversiones eficientemente utilizadas, ¿cómo crees que deberían realizarse? Bueno, para lo que es el sector espacio y defensa, o sea, como he comentado un poco, tenemos una necesidad de eficiencia en la comunicación, que esto básicamente se consigue con el GaN, ¿no? Con los amplificadores de potencia, consiguiendo eficiencias más altas. Entonces, todo lo que es inversión en GaN europeo, porque el GaN, justamente al ser una tecnología crítica para la radiofrecuencia, tiene limitaciones de exportación muy fuertes en Estados Unidos, entonces es complicado de comprar. O sea, hay mucha capacidad desarrollada en Estados Unidos, pero tienen muchas restricciones de exportación. Esto es muy importante que esté en Europa, ¿no? Que esté desarrollado en Europa. GaN sobre silicio carbono, GaN de menos nanómetros para llegar a más frecuencia, más eficiencia. También el otro tema relevante para esto es que
se está tendiendo a lo que llamamos antenas activas, ¿no? O sea, todo lo que es las antenas ya no es una única antena, una parabólica con un solo amplificador, sino que son 1000 pequeñas antenas, cada una con su amplificador funcionando a la vez, ¿no? Que entonces esto te da un apuntamiento electrónico, etcétera. Esto se usa pues en radars, comunicaciones, ya en defensa, en espacio. Entonces, esto te requiere del GAN para transmisión, pero también requiere de lo que llamamos digital beamforming, o sea, lo que es el crear este haz. Son unos desfasadores, una tecnología basada en silicon over insulator, o se puede hacer digital. Entonces necesitas pues FPGAs, ASICs, convertidores analógico digital o digital analógico. Entonces, toda esta tecnología, sobre todo esta de procesado, a nivel europeo sí que hay muy poca cosa. Entonces, realmente aquí todo lo que son systems on chips y sistemas así avanzados de lo que sería el software defined radio y todo esto, se requiere mucha inversión en Europa. Muy bien. Antes de entrar en lo que es talento, y en base un poco a lo que habéis comentado, surge un poco una pregunta que no estábamos... que es, de alguna forma, ¿cómo pensáis que la cadena de suministro en el ámbito de la tecnología de los microchips se va a ver afectada, de alguna forma, por esa necesidad de introducir o apostar por todas esas prioridades que comentáis? Y, de alguna forma, hay que actuar sobre la cadena de suministro. Lo comentabas antes, José Miguel, que había foundries que no querían trabajar para defensa, ¿no? Es decir, y las foundries son las que tienen que producir. Entonces, de alguna forma, ¿cómo creéis que toda esta situación que tenemos que abordar desde la defensa, desde la industria, va a afectar a la cadena de suministro? ¿Cómo se tiene que reorganizar, o está bien organizada tal cual está ahora, o pensáis que habría que hacer algún cambio? Bueno, yo creo que está ahora mismo en ebullición, o sea, ahora mismo está cambiando todo. Lo que hay ahora no se parece demasiado a lo que había hace muy poquito tiempo. Se ven cosas muy positivas, estamos hablando y hay implicación por parte de actores que hasta ahora, pues por la razón que sea, no estábamos trabajando unos con otros. Yo creo que eso ha cambiado. Hay una claridad que, cuando hablemos de talento, lo mismo podemos decir. Hay una percepción de la defensa que no es la que había hace unos años. Forma parte de uno de los objetivos sostenibles la seguridad. Sin seguridad no hay una sociedad viable, y todo eso hace que, y luego también pues la industria, tener capacidades industriales forma parte del robustecimiento económico del país, y al final son todo efectos que se refuerzan unos a otros, y vemos cambios muy positivos en ese sentido, pero todavía hay que buscar muchísima claridad. O sea, todavía se ha hablado antes de las líneas piloto. Yo estoy deseoso de ver cómo vamos a usar esas líneas piloto, esos PDKs, y cómo vamos a poder manejar todo esto. Pero estamos como digo yo, estamos empezando primero de esta nueva situación. Pero bueno, yo creo que hay aspectos muy positivos, y cuando se ha hablado del CHIPS Act y del CHIPS Act 2 y se habla de crear una demanda, pues también tiene que ver con esto que estamos diciendo, ¿no? Pero bueno, hay movimientos positivos, pero todavía está todo muy por hacer, ¿no? Muy bien. Y para enlazarlo con un poco también el tema del talento que comentabas, el sector de la defensa siempre ha tenido, en algunos casos, ¿no?, un cierto, no un rechazo, pero sí un tratamiento un poco especial. Entonces, de alguna forma, creo que sí que es importante el destacar cómo el sector de la defensa continúa, digamos, y cada vez más, tras estas inversiones, a tirar de la economía y a generar una industria que de alguna forma pues necesita talento, necesita personas, y creo que es muy importante que la estrategia de captar el talento necesario, no solo incluso en el ámbito de los microchips para defensa y espacio, sino para otras cosas en defensa y espacio, cómo conseguir que, digamos, atraer esos intereses por parte de la industria de defensa y espacio. Entonces, ¿cuáles serían
vuestras propuestas o vuestra visión en cuanto a llevar a cabo esas actividades, ¿no? Una estrategia clara que permita captar talento, que es el necesario para llevar a cabo todo esto. Empezamos por Roger, si quieres. Bueno, en nuestro caso tenemos la suerte igual de estar muy cerca de una universidad, o sea, tenemos la UAB a walking distance, vamos a decirlo así. Entonces, al final, si tienes relación, si haces proyectos con la universidad, por ejemplo, pues de ahí puedes trabajar con alumnos o que sean que están trabajando en el proyecto. Entonces, al final, de ahí pues sale la oportunidad de incorporarlos al final en la empresa, ¿no? Cuando ves que funcionan, pues bueno, pues puedes quedártelos, ¿no? Yo creo que en este sentido se necesita mucho talento. O sea, en nuestro caso tenemos la capacidad de diseño de MEMIX, de GAN, de Senio-Gali. O sea, cuando necesitamos algo muy específico, pues hacemos diseños internos. Y esto al final requiere de gente experta en radiofrecuencia, electrónica, o sea, en este sector. Y luego hay otra parte que sería lo que es encapsulado, materiales. Aquí también hay toda una línea para talento. David, en vuestro caso, ¿cuál es la estrategia para captar talento? Bueno, a ver, nosotros vemos que el talento pues, es uno de los grandes cuellos de botella del sector. Es verdad que podemos invertir en fábricas, en desarrollo de IPs, en programas estratégicos, pero que no se puede avanzar si no tenemos ingenieros ni técnicos suficientes, ¿no? Y es verdad que en microelectrónica necesitamos formar más especialistas de los que hay actualmente. Y bueno, una de las cuestiones que hemos observado es que dentro de los programas máster actual están muy enfocados al diseño digital. Sin embargo, pues vivimos, aunque el procesado después es digital y es mucho más eficiente, vivimos en un mundo analógico. Y para eso pues necesitamos convertir todas las magnitudes físicas en unos y ceros. Por lo tanto, necesitamos diseñar de forma analógica pues, amplificadores, conversores analógico-digitales, serializadores, deserializadores y otro tipo de componentes que permitan pues hacer esta transformación, ¿no? Con lo cual, una de las cosas que también echamos en falta es la existencia de programas especializados en diseño analógico, como los que se pueden encontrar en las universidades de California o de Atlanta, en Estados Unidos. También pensamos que es importante atraer talento internacional y para eso pues, es importante tener proyectos estratégicos que atraigan ese talento y que además garanticen una continuidad en el largo plazo. Y el siguiente punto sobre el talento que me gustaría destacar es la retención del que ya tenemos, ¿no? Y al final lo que permite que los profesionales se mantengan en un puesto es el propósito. Y al final trabajar en la microelectrónica que permite las comunicaciones seguras, que hace posible un nuevo satélite europeo, que fortalece nuestros sistemas de defensa, es un propósito muy importante. Y en Arquimia eso lo vemos todos los días. Nuestros profesionales están muy motivados por poder contribuir al desarrollo de sistemas críticos en defensa y en espacio. Y por último, pues también tenemos que hablar un poco de gobernanza y coordinación. Es verdad que autonomías y comunidades autónomas están poniendo, y ayuntamientos, perdón, están poniendo en marcha muchas iniciativas en el campo de semiconductores, lo cual es muy positivo, pero necesitamos que haya una coordinación a nivel nacional o incluso europeo que permita evitar duplicidades y tener una estrategia a largo plazo en cuanto a la creación de talento. Muy bien. Y en el caso de Indra, la cada vez más grande empresa tecnológica en defensa, ¿cuál es vuestra estrategia? Bueno, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho y claro, hay que pensar que además no estamos hablando solamente de los semiconductores, digamos, aislados. Necesitamos también proyectar el conocimiento de los semiconductores en otros niveles de la cadena de diseño, ¿no? Nuestros ingenieros de sistemas, nuestros especialistas de radiofrecuencia, de electrónica,
de fotónica tienen que tener conocimiento de lo que se puede conseguir a través de los chips, de cómo especificarlos, de cómo hacer una arquitectura de sistema adecuada, y eso requiere también formación continua y una actualización. Está muy bien, se ha mencionado las microcredenciales en alguna de las mesas anteriores y creo que efectivamente la formación continua es fundamental en todo este proceso, unida a la captación de más personas, para lo cual también se ha mencionado en otra mesa, hay que conseguir que más gente opte por el STEM, dentro del STEM que más gente opte por lo que llamaríamos Deep Tech, que está menos, o hasta ahora ha estado menos en boga que otras cosas que parecían más, no sé, por decirlo de alguna manera, el software o todo lo que está alrededor del software parece que atrae o ha atraído durante un tiempo a más gente, y hay que atraerlas también hacia el Deep Tech. Pero bueno, es un flujo que hay que ir llevando, va por etapas. Y para eso hay que visibilizar lo que hacemos, hay que visibilizar el valor añadido que aportamos a la sociedad, y esto en todos los niveles, porque se ha mencionado que no estamos hablando de un nivel específico, estamos hablando de muchos niveles formativos distintos que necesitamos. Por supuesto, tenemos unas oportunidades tremendas, tenemos grupos excelentes, a la gente excelente le gusta trabajar con gente excelente, entonces hay que conseguir hacer visibles esos grupos de diseño, esos grupos de desarrollo, que son flexibles, que tienen retos ambiciosos, que nunca ha habido una oportunidad como la que hay ahora. Pero bueno, tenemos que esforzarnos en hacer visible todo eso. Muy bien, pues nada, faltan 30 segundos para terminar, según nos indica. Entonces, no sé si queréis dar alguna palabra más, algún mensaje rápido. En vuestro caso, bueno, yo creo que ha quedado claro un poco la posición de lo que es en cuanto a los retos tecnológicos, inversiones, el movimiento que se está viviendo en el sector de la defensa y el espacio, las necesidades, un poco la visión que cada una de las empresas, la industria en general, tiene sobre el momento. Somos conscientes todos que el momento es importante. Venimos de situaciones donde ha habido ciclos de inversión muy baja. Ahora parece que es un ciclo inversor que es positivo, y es el momento de aprovechar esta situación y hacer las cosas como nos gustaría. Así que muchas gracias a todos por haber participado y al público. Muchas gracias.